Amén. Qué bueno. Bien. Título, señor Jonathan David Sosa. ¿Vio el título en el Face o por ahí o no? Sí. Aquellos, si alguno todavía no está en el grupo de Un Lugar para Su Presencia o no lo está siguiendo a la isla en el Face, pregúntale a los chicos de multimedia o a alguien. Está bueno, subimos solamente obviamente lo que tiene que ver con título o alguna información importante, pedidos de oración y demás, agradecimientos por allí. Y está bueno para nada, por allí hay cosas que nos perdemos por no estar en contacto, por no saberlo. El título es Entendiendo sus bendiciones. Hubo una señora mayor, una viejita, quizá lo escuchó, pero iba la creyente ella, cristiana. Creo que congregaba acá en Un Lugar para Su Presencia. Y manejaba y se le pinchó la rueda del auto. Y no solo que se le pinchó la rueda del auto, sino que lo que es peor, bajó del auto y se le cerró el auto y le quedó la llave adentro del auto. Así que la rueda pinchada ella podía llevar a una comería. El tema era que, ¿cómo entro al auto? Me quedó la llave adentro. Y dijo, Señor, manda a alguien que me ayude, manda a alguien que me ayude. Y venía un muchacho, pelo largo, no tengo nada, pero en este caso es un tatuaje por todos lados. Una cara de pocos amigos, grandote él. Y se le acerca, le dice, doña, ¿qué le pasa? Oh, muchacho, dice, se me quedó la llave adentro y no sé qué hacer. Dice, déjeme. Sacó un alambre, plim, plum, 5 segundos, le abrió el auto. Y la viejita dijo, gracias, muchacho, qué amable que sos. Qué lindo que sos, gracias, gracias. La verdad que tu corazón es hermoso. Y dice, no, abuela, espere, no se confunda tanto, dice, la apariencia engañan, dice. De hecho, hace poquito, salí de libertad a algún lado porque robaba autos. Y la viejita levanta las manos y dice, Señor, gracias, porque cuando tú mandas la ayuda, mandas hasta profesionales para tus hijos. Bueno. Entendiendo sus bendiciones. Yo no sé qué entiende usted yo voy rápido, por las bendiciones de Dios. Pero la mayoría de nosotros, por nuestra humanidad, quizás no todo, ojalá, pero la gran mayoría, pareciera que la bendición de Dios solo tiene que ver con lo material, que obviamente puede ser una bendición, por supuesto que sí, ¿no? Pero digo, solamente abarca un pequeño círculo de un buen trabajo, salud, una casa, un auto, quizás pueda irme de vacaciones, en algunos casos hasta cosas, no sé, un nuevo celular, que no dejan de ser bendiciones. Pero la bendición de Dios, vamos a ver, las bendiciones de Dios, vamos a ver 2 pasajes y terminamos con algo. Pasan por otro lado. Eso puede ser una bendición, pero quizá en esta mañana Dios nos permita ver lo que para Él, para Dios es bendición, conforme su palabra, y que nosotros por allí no lo valoramos demasiado. Desde ya le digo, toda bendición que usted pueda recibir, que yo pueda recibir, aunque sea un regalo, y a usted no le cueste nada, y a mí no me cueste nada, alguien pagó ese regalo. A veces los regalos, justamente porque es un regalo y como nosotros no lo pagamos, no lo valoramos como deberíamos valorarlo. Creo que a muchos nos pasa y muchas veces lo vemos con los hijos propios o ajenos, sin valorar los regalos. Y pareciera que vino de arriba nada más, pero alguien siempre paga tus bendiciones y tus regalos. Números capítulo 6. Yo le pido que esté muy atento, vamos a ir rápido. Dios va a establecer una bendición en favor de los sacerdotes
y que esa bendición sigue vigente. Ya el sacerdocio en cuanto a los levitas y demás, literal, y el templo en Jerusalén o el tabernáculo en su momento, obviamente como cristianos caducó, pero el principio de las bendiciones siguen vigentes. Dios se mueve por principios, ¿está conmigo? Es decir, no todo lo literal, hay cosas que no están en la Biblia. No existe, no sé, la palabra, qué sé yo, pornografía, no existe en la Biblia. O algunas otras palabras mucho más actuales, pero hay un texto que dice que todo me es lícito, no todo me conviene. Hola. ¿Sí? Entonces uno dice, pero ahí la Biblia no dice que no puedo tomar cerveza. No, todo te es lícito, si te pasas de la raya, sabrás que no te conviene. ¿Me explico o no? La Biblia no dice que no puedo fumar. No dice que no puedo fumar, pero todo te es lícito, pero no todo te conviene. Hola. Entonces Dios se mueve por principios. Número capítulo 6. Este principio sigue vigente. Cuando habla de Jehová en el Antiguo Testamento es Dios, el mismo Dios del Nuevo Testamento. Y dice el 6:22, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel, diciéndole, mire papá, mamá, adultos, abuelos, cómo bendecían, cómo Dios les decía, así tienen que bendecir al pueblo, así tienen que bendecir a los hijos, así lo tienen que bendecir. ¿De qué manera? ¿Dándole todo lo que pidan? No. ¿Permitiéndoles sin límites que hagan lo que quieran? De ninguna manera. 24, Jehová, así le diréis, Jehová te bendiga y te guarde. Jehová Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y cuando esto suceda, dice Dios, yo los bendeciré. Amén. Después lo vamos a leer en la TLA. ¿O la tenés en TLA? TLA, bueno, es traducción al lenguaje actual. Es la misma Biblia, pero en un lenguaje más comprensible. Y dice en esa versión, el mismo pasaje. Además, Dios le dijo a Moisés, diles a Aarón y a sus hijos que así deben bendecir a los israelitas. Que Dios te bendiga y siempre te cuide. Mire la bendición. Que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad. Que Dios te mire con agrado y te llene de paz. Cuando los sacerdotes pronuncien esta bendición, yo haré, dice Dios, que se haga realidad. Note que no hay cosas, repito, no está mal lo material. No está mal un buen trabajo, una buena casa, qué sé yo, unas buenas vacaciones, e invita a su hermano que está al lado a vacacionar. Un buen asado esta noche, le dice, mira hermano, compré de más, ¿te queda? Nada de eso está mal. Pero note que no habla de cosas externas. Para Dios, la bendición pasa por otro lado. Viene aquello, porque viene, por supuesto. Pero tenemos que entender las bendiciones de Dios. A dónde Dios quiere llevarnos. Y dice Dios, si ustedes bendicen así, yo los voy a bendecir. ¿Está conmigo? Porque Dios usa a usted y a mí para bendecir al pueblo, para bendecir a sus hijos. Dice Dios, si ustedes los bendicen de esta manera, el último texto, yo exactamente así lo voy a hacer. Yo haré que se haga realidad. ¿Está conmigo? Así que la bendición de Dios no solo es lo que se ve, lo externo, que repito, no deja de ser una bendición. Pero lo primordial para Dios no es lo que se ve, no es lo externo. La bendición de Dios es vivir bajo su aprobación, bajo su voluntad. La bendición de Dios es tener paz porque yo estoy bajo su voluntad, su bendición en medio de toda tormenta. La bendición de Dios es tener dirección clara
concisa, cuando otros no saben hacia dónde ir. Eso es parte de la bendición de Dios. La verdadera bendición de Dios nunca se mide por lo que poseo. Me agarró el espíritu del gallo Claudio. Sí, lo llamo fuera. La bendición de Dios, nunca Dios lo mide por lo que poseo. Repito, si Dios le permite poseer y tener, no está mal. No es decir, oh, es del diablo. No, no. Pero la bendición de Dios, Dios nunca lo mide por lo que alguien posee. De hecho, Jesús dice, yo no tengo dónde recostar mi cabeza. Hola. La bendición de Dios no se mide por lo que poseo, se mide por si Dios respalda mi camino y mi caminar. Si yo me doy vuelta y miro y Dios dice, este es mi camino, y Dios respalda mi camino y mi caminar, eso es bendición de Dios. Se mide por si yo permanezco fiel a Dios y a su palabra, aunque otros no lo hagan y pocos me vean. Escuche. Y tenga su propio termómetro para medirlo frente a la palabra. Y yo, por supuesto, ya lo hice mientras preparaba la palabra. Si realmente estoy bendecido por Dios, si mi camino y mi caminar Dios lo respalda, si mi fidelidad permanece tal cual a Dios y a su palabra frente a cualquiera, y aunque otros ni siquiera lo vean, allí Dios dice, yo te estoy bendiciendo. Se mide si sostengo su verdad, aunque a otros y a mí mismo me incomode. Hola. Se mide si yo sostengo su verdad, su palabra, aunque a mí mismo y a otros alrededor esa verdad le incomode. Hola. No hablo de que como luz incandilemos. Nuestra misión es alumbrar. Hola. No incandilar. Quizás en su trabajo, quizás usted mismo en un grupo de familia, en el trabajo, ve a alguien que está haciendo algo que no debería hacer y lo incandila. Dice, oh, te vas al infierno, mira lo que estás viendo. Y el tipo lo incandila. No, es alumbrar. Yo no lo hago simplemente. ¿Está bien o no? Hola. Nuestra misión es no confrontar, es simplemente hablar de Jesús con mi vida. Se mide si yo tengo su verdad, aunque a mí y a otros le incomode. Se mide por mi caminar con Dios, aunque muchas veces sea cuesta arriba. La verdadera bendición no es crecer por fuera lo que otros ven, es permanecer alineados por dentro. Me encantó eso. La verdadera bendición no es crecer por fuera, repito, no está mal, pero es solo lo que otros ven. La verdadera bendición de Dios es cuando vos y yo permanecemos adentro, alineados a su palabra y a su corazón. No es avanzar más rápido, es no salirme del camino. Yo no sé usted, pero yo me confronté con esto. Simplemente eso, no salirme del camino. No importa lo que suceda, yo no me salgo del camino. Eso es bendición de Dios. La obediencia a Dios es una de las semillas para la bendición de Dios. Hola. Al margen de lo que Dios pueda hacer, aunque ni siquiera vos ores, otros oren por vos, aunque vos no creas, otros crean por vos. Al margen de eso que es por solo misericordia, la semilla o una de las semillas para la bendición plena, completa, total,
siempre general de Dios es la obediencia. Y hay una gran diferencia. Yo quiero que usted preste atención, por favor. Hay una gran diferencia entre prueba de Dios y proceso y desobediencia y consecuencia. He escuchado tantas veces que metí la pata hasta acá y digo, bueno, será la voluntad de Dios. ¿En serio la voluntad de Dios es que te revuelque con los chanchos en el pecado? No sé dónde compraste esa Biblia, pero la Biblia que yo tengo no dice eso. Mi Biblia dice que la voluntad de Dios es que seamos, que nuestra manera, sed santo en toda vuestra manera de vivir. No significa que no puedo pecar. No significa que no pueda fallar, que no pueda caer. Pero esa no es la voluntad de Dios. Entonces yo tengo que dividir, porque si no voy a dar vuelta como Israel en el desierto 40 años y nunca voy a realmente ser bendecido plenamente por Dios, que es más adentro que afuera. Y cuando uno está bendecido adentro, lo de afuera viene solo. Diferencia entre prueba y proceso o desobediencia y consecuencia. Escuche, cuando alguien sabe, usted, yo, lo que Dios me está o te está pidiendo y aún así no lo haces. Cuando alguien sabe que tiene algo que soltar y aún así lo abraza. Cuando sabes lo que te enfría espiritualmente y aún así lo alimentas. Cuando sabes lo que te está matando y aún así le llamas proceso. Si algo de eso está en tu vida, yo tengo que decirte con mucho amor, pero en el nombre de Jesucristo, que no te atrevas a llamarle crisis, ni prueba, ni proceso, ni siquiera diablo. Es que vos estás caminando y abrazando y sosteniendo una desobediencia en tu vida. Me encanta su amén. Si hay algo que a mí me enfría y lo sigo haciendo, no es proceso, no es voluntad, ni diablo, soy yo que no quiero soltar. Entonces yo tengo que dividir de eso, porque Dios no quiere bendecir. No le quepa la menor duda. Dios te quiere bendecir más de lo que vos te imaginas. Pero la bendición de Dios es la que enriquece, no añade tristeza. La bendición de Dios te va a llevar no solo a tener, a ser una persona íntegra, un cristiano que alumbre sin necesidad de palabras. De hecho, Jesús dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Para que de verdad estés alineado adentro, para que no des vuelta, para que estés plantado en un lugar, ojalá sea en esta casa, o donde el Señor te lleve plantado, se lo he dicho a muchos, para dar frutos. Si no sos plantado, vos y yo no damos frutos. Y cuando un árbol es plantado, mi querido, vienen sobre él indefectiblemente las 4 estaciones. El árbol no se queja, ni llora, ni patalea, ni hace puchero cuando le vienen las heladas en invierno. Permanece el tipo. No se queja ni le echa la culpa al gobierno, al pastor, a los líderes cuando en el otoño no le queda una hoja. Permanece porque está plantado y porque sabe que ese es un proceso por estar plantado. Pronto viene la primavera y luego el verano y luego, recién luego de pasar todas las temporadas sin ser desarraigado, sin quejarse, sin quebrarse, aunque se pueda doblar, recién luego vienen los frutos. Hola, necesito que atrás también me atiendan, por favor. Y los frutos no son para el árbol, querido.
Los frutos son para bendecir a otros. Eso es bendición de Dios. Jesús dice, el que permanece en mí y yo en él, este llevará mucho fruto. ¿Alguien dice amén? Obediencia, una de las semillas de toda bendición. Juan 14:21 dice el Señor: el que tiene mis mandamientos, dice Jesús, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré, ¡wow!, a él. Tenemos que alinear nuestra obediencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios no es solo para conocerla o saberla, es para vivirla. La obediencia a su palabra no es legalismo ni fanatismo, es amor en acción. Ese es el que me ama, y el que me ama será amado. ¿Quién es el que guarda sus mandamientos? ¿Querés saber si le amás al Señor conforme su palabra? Si me esfuerzo por guardar su palabra. Ah, este es muy fanático, pastor. Oh, muy religioso. Oh. Jesús dice, eso es amor en acción. Me ama y guarda mi palabra. No alcanza con oír a Dios. Dios no bendice la intención, Dios bendice la obediencia. La verdad no transforma a nadie cuando la escuchamos, la verdad transforma a cualquiera cuando la obedecemos. Amén. Génesis 12, 1, 2, rapidito. Bajo el principio de la bendición de Dios. Aleluya. Le dije que los quiero mucho, ¿no? Mi mamá me daba y me decía, te quiero, por eso te pego. Nunca lo entendí. Cuando era grande, después, tiene razón la vieja. En ese momento me confundía. Si hubiera habido psicólogo y pudiéramos haberlo pagado, me iba al psicólogo urgente yo. Imagínate, mi mamá me dice que me ama, pero me pega, no entiendo. El Padre dice que al que ama, castiga, disciplina y azota a todo aquel que toma por hijo. Y es preferible ser hijo disciplinado, exhortado, que bastardo olvidado. Ese es Dios. Hebreos 12, un poco el texto para este año también, 1, 2, la bendición de Dios, somos bendecidos para bendecir, nace de esto. Verso 1, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Note, Dios le está diciendo, yo te voy a bendecir. Vos vas a ser un hombre de bendición. Y repito lo de hace un ratito, una de las semillas para ser bendecido es la obediencia. La bendición comienza cuando yo obedezco a Dios, vete de tu tierra sin ver resultados. Ahí comienza la bendición de Dios. Salgo de mi comodidad, en el caso de él, de mi zona de confort, de mi lugar de familiar, conocido, seguro, a una tierra que Dios dice, yo te la voy a mostrar. Pero esa obediencia, ahí es bendición. Comienza la bendición cuando obedezco y todavía no veo resultados. Hola. Abraham no recibe un plan detallado del viaje, como le pasó a Rodo y a Marina. No les dio un plan detallado del carácter de Olivia.
ni de sus hijos tampoco. Simplemente una voz suficiente, una orden suficiente para hacer lo que Dios le pedía que hiciera. Para Abraham el obedecer ya era una bendición, aún sin saber a dónde iba. Aunque no hubiera resultados inmediatos, ya era una bendición. La bendición no es principalmente recibir cosas. La bendición es una declaración de vida. Te bendeciré y serás de bendición, de vida, de favor y de propósito que se hará realidad conforme camine en una buena relación con Dios. La bendición de Dios es una declaración del cielo de vida, de propósito hacia adelante para mí y para los míos, que se va haciendo realidad en la medida que yo camine alineado a la voluntad de Dios. Hola, ¿me puedo explicar o no? La bendición de Dios es promesa, no posesión inmediata. Escuche, si usted y yo caminamos como Dios quiere, Dios dice, el texto que leímos en Números, yo le voy a bendecir. Olvídese que eso no va a ser realidad, va a ser realidad, porque Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para no cumplir. Dios promete, Dios lo cumple. Y no hay acepción de personas para Él, no hay patito feo. Y yo también dije, gracias Señor, cuando no hay patitos feos. No hay intelectuales, ni analfabetos, rico, pobre, morocho, rubio. No hay. Para Dios somos todos iguales. Gracias a Dios por ello. Como dijo alguien, no hay country en el cielo. Veo que algunos lo miran así, o te miran, o me miran así, como dicen, uy, este es mi hermano. Oh. No hay country en el cielo. O barrios cerrados. La bendición de Dios es promesa, no posesión inmediata. La bendición de Dios es herencia espiritual. La bendición de Dios es altar antes que recompensa. La bendición de Dios es su presencia en medio de cada proceso que nosotros vivamos. La bendición, la verdadera bendición que Dios nos da, no es lo que Dios nos da. Escucha, la bendición, la verdadera bendición no es lo que Dios nos da, es lo que Dios activa dentro tuyo y mío para poseer lo que Él nos prometió. ¿Qué preferís? ¿Que Dios te dé algo o que Dios active algo? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y haré de ti una nación grande. Será como la estrella del mar, la arena del mar o la estrella del cielo, innumerable. Serás bendecido y serás de bendición. No tenía absolutamente nada, pero activó algo en Abraham, despertó algo en Abraham. Eso es la verdadera bendición del cielo, que perpetúa en las generaciones que vienen detrás de nosotros. A eso Dios le llama bendición. ¡Aleluya! ¡Wow! Voy terminando, que no es lo mismo que terminar. Yo le dije en el principio que toda bendición tiene un precio. Hola, la bendición de nuestra, o el precio de nuestra bendición. Es muy largo, yo lo hago muy cortito, muy resumido, algunas cositas. Cuando usted y yo somos bendecidos de la forma que sea, alguien pagó, ¿no? Para los adolescentes, que será una bendición, un celu nuevo, ¿puede ser una bendición o no? Hola, ¿no quieren celu nuevo? Papás, los chicos no quieren celu nuevo, olvídese, no es bendición para ellos. Una cartera nueva, mamá. Ahí saltan enseguida. Que te laven el auto, papá. Así me hacen ellos. Ya sé yo. ¿Es bendición? Puede ser, claro. De todas formas, hay alguien que paga eso.
Aleluya. El precio de nuestra bendición. Muy, muy rápido. Por favor, preste mucha atención. Cuando vos y yo somos bendecidos de parte de Dios, aunque sea parte de la gracia, es un favor inmerecido, aunque viene sin que muchas veces ni siquiera nosotros lo hayamos pedido. Y nos da mucho más allá de lo que merecemos o pedimos según la Biblia. Alguien pagó. Para vos y para mí es gratis, pero alguien pagó por tu y mi bendición. 2 Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, a Jesús, por nosotros lo hizo pecado. Lo he dicho muchísimas veces y lo vuelvo a repetir. Así está en su Biblia. Al que no conoció pecado, por nosotros no lo hizo un pecador. Esta es la grandeza, lo glorioso de la inspiración del Espíritu Santo en las Escrituras. Cualquiera, hablando de alguien que muere en una cruz, le llamaría pecador, no pecado. Pareciera que está mal gramaticalmente escrito, pero no está mal escrito en la intención del Espíritu Santo y lo que sucedió en la cruz. Jesús no fue un pecador, Él era literalmente pecado en la cruz. Nunca cometió un pecado, nació sin pecado, vivió sin pecado, murió por todos los pecadores. Y la Biblia dice que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Jesús en la cruz fue pecado. Por eso Dios lo desamparó. Elí, Elí, lama sabactani, la oración en arameo de Jesús. Esto es, Dios mío, ¿por qué me desamparaste? Porque en ese momento Jesús era de la mollera a los pies pecado. Para que vos y yo tuviéramos el acceso por la fe y por su sangre pudiéramos recibir el perdón de los pecados que Él llevaba sobre sí mismo en la cruz del Calvario. El precio de tu perdón y el mío. El precio de tu paz cuando los pecados son perdonados y el mío, alguien los pagó. No fue el pastor, ni tu mamá, ni tu papá, ni un cura, ni la pastora, ni un líder. El que pagó el precio por tú y mis pecados tiene un nombre y se llama Jesucristo. Alguien pagó. Isaías 53, 4 al 6. Dice, el profeta está profetizando sobre Jesús 700 años antes que Jesús naciera. Y dice el Espíritu Santo a través del profeta Isaías, ciertamente Jesús llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él, Jesús, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó sobre Él o en Él, en Jesús, el pecado de todos nosotros. Alguien pagó. Y ese pago Jesús lo hizo por amor. La Biblia dice que de tal manera envió o amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios tu vida y mi vida que entregó a Jesucristo, que pagó en la cruz a través de Jesús el precio por tú y mis pecados. ¿Está despierto? Puedo... o calor y medio, pastor, los ravioles y todo eso. Escucha, necesito que 1 Corintios, que preste mucha atención. 1:22. Todavía, para muchos, la cruz de Jesús, el madero, es problemático.
Para los judíos practicantes, la cruz, el madero, le produce traumas, miedos, porque en nombre de esa cruz sufrieron millones de muertes y asesinatos. Dice Pablo cuando le escribe a los Corintios, capítulo 1, verso 22-23, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Ok, dice Pablo. Pero nosotros, dice Pablo, los cristianos predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos, ciertamente tropezadero, y para los gentiles, locura. Déjalo ahí el texto. Pablo dice, nosotros predicamos a Jesús crucificado. Esa cruz para los judíos es tropezadero. Y para los gentiles es locura. Gentiles, pueblo no judío. ¿Por qué una cruz es locura para los gentiles? Empiezo por ahí. Porque alguien que no conocía las Escrituras, alguien que es pagano, idólatra, que tiene un montón de dioses con minúscula, que no lo ven o que lo ven pero ellos no lo pueden ver. Dice la Biblia que los ídolos tienen ojo y no ven, tienen manos y no palpan, tienen pies y no caminan. Esos son los ídolos, dice la Biblia, Salmo 115. Entonces, alguien que cree en ello, dice, o Pablo le presentaba que en la cruz fue Dios hecho hombre y a la cruz. Dice, es una locura. Nunca ningún ídolo nuestro, ningún Dios con minúscula bajó a esta tierra. Nunca. Es una locura. Y si hubiera bajado alguno, no nacería en un pesebre. Si hubiera bajado un Dios con minúscula, que no existen, pero supongamos que existen, fuera del Dios eterno. Si hubiera bajado, ese Dios se hubiera hecho hombre, no hubiera lavado los pies sucios de los discípulos. No se hubiera juntado con ramenas, pecadores y borrachos. No hubiera abrazado a los leprosos. Hubiera nacido en un castillo, en cuna de oro y alfombras rojas. Y menos hubiera vivido una vida santa, sin pecado y muerto por los demás. Entonces, para los gentiles, presentar a Jesús, el Dios hecho hombre, todavía para muchos es una locura. Y para los judíos dice, la cruz es tropezadero. Porque el judío sabía, no te pasé el texto. Puedes buscármelo rapidito, por favor. Deuteronomio 21-23. Los judíos conocían la ley. Y todo el que era colgado en un madero, muerte en la cruz, que fue la pena de muerte impuesta por los romanos, muchos años después de Isaías y muchos años después de lo que vamos a leer ahora en Deuteronomio. Pero según la ley judía, el que era colgado en un madero, en una cruz, es porque algo había hecho. Y el que era colgado en un madero, en una cruz, era porque Dios había bajado su mano de juicio sobre él o sobre ella. Entonces el judío sabía eso. Deuteronomio 21-23 dice, no dejaré que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día, porque maldito por Dios. Entonces, ¿cómo le explica a un judío que sabe que es maldito por Dios el que está en la cruz, que ese es un hombre bendito? Pablo dice, para el judío es tropezadero, para los gentiles es locura, pero para nosotros la cruz es poder y poder de Dios. Porque sí, porque sí es Dios hecho hombre, que se humilló hasta lo sumo, dice Filipenses, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló hasta lo máximo, hasta la vergonzosa muerte de cruz. Y el verso 9 y 10 de Filipenses 2 dice, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Para nosotros sí, Jesucristo es Dios hecho hombre, pagando por nuestros pecados. Para nosotros sí es Dios que se hizo hombre y fue a la cruz del Calvario. Para nosotros la cruz no es locura ni tropezadero, es poder y poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Ahora sí, alguien dice amén. Aleluya. Wow.
De hecho, la cruz, maldito por Dios el colgado. Pero la cruz es tan, o lo que sucedió en la cruz, la muerte de Jesús, es tan impactante que hasta Jesús la cruz era símbolo de maldición. Pero después de Jesús, la cruz es símbolo de bendición. Wow. Será para otra oportunidad. La muerte es símbolo de bendición. Y no hablo de la muerte física. Escúchame, no te distraigas, por favor. Necesito que atiendan. La cruz hasta Jesús era símbolo de maldición. Claro, Él fue maldito por nosotros. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, lo hizo pecado, fue llamado pecado. Claro que fue maldición la cruz, pero no por Jesús, por vos y por mí. Y hasta Jesús, la cruz era símbolo de maldición. Después de Jesús, la cruz es símbolo de bendición. La muerte de nuestro yo, de nuestras estructuras mentales, de lo que yo pienso, de lo que yo soy, para darle lugar a la vida de Jesús, es exactamente lo mismo. Jesús dijo: el que no toma su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Cada día que vos y yo nos crucificamos, estamos muriendo a mi yo, a mis broncas, a mi inmadurez, carnalidad, para darle lugar a la vida de Jesús. También esa muerte será una bendición para vos y para aquellos que te rodean. ¿Alguien dice amén? Qué bueno. Termino ya. Jesús en la cruz quitó toda maldición. Fue sobre Él el castigo de nuestra paz, las enfermedades, los pecados. Humilló, avergonzó y derrotó los poderes de las tinieblas. Diablo para abajo fueron, dice Colosenses, avergonzado en la cruz del Calvario. Humillado para siempre. Él es el gran vencedor. ¿Está conmigo? Hola. Ya no hay diablo, ni demonio, ni principado, ni brujo, ni maldiciones familiares. No hay. Él venció todo en la cruz. Quitó toda maldición. ¿Alguien dice amén? Para bendecirnos. Es como que vos vas en un auto. Los adoradores quieren subir, por favor. Como que vos vas en un auto directamente a un precipicio. Escuchá. Y viene Jesús, frena el auto y te pone neutro. Y muchos de nosotros sabemos que Jesús pagó y me libró de toda maldición, pero no quedó ahí. Él transformó las maldiciones que vinieron sobre Él en bendiciones para nosotros. En otro momento hablaremos de lo que dice Pablo. Él es la propiciación por nosotros. Él es quien cambió la maldición que fue sobre Él en bendición para nosotros. Escuchá, y oramos. ¿Te acordás cuando Jesús ora en el Getsemaní y le dice al Padre: Padre, 3 veces oró lo mismo, y las 3 veces el Padre le responde lo mismo: si puedes, pasa de mí. Si puedes, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa que Jesús quería, si fuera por Él que pasase, no fueron los latigazos, no fueron las bofetadas, no fue la burla, no fue los escupitazos, no fue la risa burlona, no fue la soledad y la traición de los seguidores cercanos. No fue ni siquiera el desamparo del Padre porque Él era pecado en la cruz. No fue la mirada triste de su madre lejos. No fueron los clavos ni la sangre. La copa que Jesús pedía: si puede, pásala, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Según las Escrituras, la copa, espiritualmente hablando, es juicio
castigo, sentencia de Dios a todo lo malo. Jeremías habla de ello. Y Apocalipsis 16, te pasé el texto. Después léelo. Dice las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 16, 1. Después lee todo 16 si quieres en tu casa. Oí una gran voz del cielo, dice Juan. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. ¿Sabe lo que Jesús estaba pidiendo? Porque Dios es justo y es santo y no lo va a cambiar nunca. Es su esencia, es su naturaleza. Y tú y mi pecado chiquitito, grande, blanco, amarillo, como le quieras llamar, ofende, lastima la santidad de Dios. Él es santo. Y su justo juicio, porque es un juez justo, imparcial, le lleva a castigar con muerte tú y mis pecados. Y a mayor pecado, esa santidad comienza a tener como presión y se transforma en una ira. Sodoma, Gomorra, la generación antidiluviana, es el mismo Dios de hoy, ojo, Y Jesús lo que está diciendo y lo que Él sabe, no son los escupitazos que duelen, los latigazos que rasgan la piel. No son los clavos, no es el madero, no es la burla, no es la corona de espina. Por favor, si puede, pasa de la copa de tu ira sobre los pecados. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Por favor, si puedes, pasa la copa de ira de tu juicio sobre los pecados. Pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Iglesia, amigo, amiga, alguien pagó para que vos y yo seamos bendecidos. Ojalá disfrutemos de sus bendiciones y librados de las maldiciones. Pero no solo librados, el auto quedó neutro y te da el poder, su espíritu y su palabra como un camino nuevo. No solo para que seas librado de las maldiciones, te quiere bendecido. Y que ojalá vos y yo podamos valorar, darnos cuenta que alguien pagó para que vos y yo seamos bendecidos. Nos ponemos de pie, adoramos un momento al Señor. Aleluya.
Aleluya. Aleluya. Señor, lloro en esta mañana. Que tu Espíritu Santo pueda obrar en mi vida, en nuestras vidas. Y de alguna manera podemos comprender, entender que tú ya nos has bendecido a través de Jesús. Ya está todo hecho. Él dijo, consumado es. Punto final, no hay más nada que agregar. La obra encomendada ha sido terminada. El sacrificio perfecto ha sido consumado. Toda deuda ha sido pagada. Consumado es. Ya está abierto el camino al Padre, el velo se rasgó de arriba hacia abajo. Ya somos más que bendecidos. Oro para que de alguna manera, Señor, tengamos esa convicción. Pero mi oración principal, lo que más deseo, es que cada uno, Señor, nos vayamos con la convicción, con esa verdad sellada a fuego en mi corazón. Alguien pagó por mi bendición. Debería adorarlo, bendecirlo, servirle, rendir mi vida, amarlo y compartir su amor con otros. Gracias, Señor, porque aunque esa copa te costó y fue muy amarga, igual decidiste beberla para que la ira del juez justo, el Dios Padre, no fuera sobre mí, viniera sobre ti. No solo que viniera sobre ti, sino que transformaste en la cruz la ira por bendición para todo aquel que cree. Qué precioso que eres. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Señor. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Adore un momento más, Señor. Si alguien quiere pasar al altar, el altar está abierto. Aleluya. Adórelo. Exalte su nombre. Dele gracias. Vamos. Sí, Señor. Aleluya. Mandara Masaya. Aleluya. Dele gloria. Exalte su nombre. Recibe gloria, Señor. El más bello entre millares. Dígaselo a Él. Él es su amado. ¡Wow!
levante su adoración. Vamos. Mirra Kandara Ramasaya. Dele gloria, dele gloria, dele gloria. La adoración atrae su presencia. Abre los cielos. Vamos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, adoramos tu nombre en esta mañana. Oh, aleluya. Aleluya. Oh, Señor, nos gozamos, nos alegramos. Te damos gracias y gloria, alabanza, por el plan maravilloso de salvación. Aleluya. Por la vida, la obra, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Porque Él es la plenitud de vida. Aleluya. Él es nuestro Salvador. Él es el único camino. Él es el pan de vida. Él es la luz de este mundo. Él es la resurrección y la vida. Él es el alfa y la omega. Él es el principio y el fin. Él es el cordero que quita el pecado del mundo. Y Él es el león de la tribu de Judá. Él es el que lava los pies. Y Él es el rey de los reyes. Él es cuyo nombre es sobre todo nombre. Aleluya. 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 Gracias, Señor.